¿Sabías que puedes tener tu propia inteligencia artificial corriendo en tu computadora sin internet que lee y entiende cualquier documento? En los próximos minutos te voy a enseñar algo que puede transformar por completo la manera en que trabajas, investigas o estudias. Y lo mejor, 100% gratis, 100% privado y no depende de ninguna empresa externa. Cuando termines este video vas a saber cómo instalar una IA local de última generación sin pagar un solo peso, cómo hacer que leas documentos como un profesional humano, cómo usarla para interactuar con textos médicos, legales, técnicos, lo que se te ocurra, y tendrás el código completo paso a paso sin letra chica. ¿Has notado que cada vez que usas ChatGPT, Cloud o cualquiera otra de las IAs online, tus datos van a sus servidores? Están entrenando con tu información, construyendo imperios con tus datos. Pero hay algo que muy pocos saben, que existe una forma de tener una IA muy parecida hoy en términos de poder corriendo localmente en tu computadora. Y gracias a Oyama o Llama, que es lo que usan los profesionales que manejan información confidencial, podemos hacer esto. Por ejemplo, abogados que usan casos sensibles, médicos con historiales clínicos, empresas con documentos estratégicos o investigadores con datos exclusivos. Pausa el video y piensa: ¿cuánta información privada has enviado a servidores de terceros? Si llegaste hasta aquí, ya estás en el 5% que entiende la importancia de la privacidad digital. Y aquí viene lo que cambiará todo por ti y para ti. Ollama es como tener un chat GPT personal instalado en tu computadora, pero con superpoderes. Es 100% privado, tus datos nunca salen de tu PC, 100% gratis, sin suscripciones mensuales, y sin límites. Puedes usarlo 24/7 sin restricciones. Además es offline, funciona sin internet y personalizable con tus propios documentos. Pero ¿sabes lo que es más brutal? Con RAG o Retrieval Argument Generation, puedes hacer que Ollama local lea y entienda cualquier documento. Por ejemplo, PDFs técnicos de más de 500 páginas, documentos médicos complejos, libros completos o bases de conocimiento empresarial, lo que sea. Y vamos a construirlo juntos paso a paso. Ok, lo que vamos a hacer ahora es instalar la IA de forma local. Así que voy a salirme un poquito acá de la presentación. Y nos vamos a ir a Ollama, ollama.com, y vamos a descargar Ollama, ya sea para tu sistema operativo. Puede ser macOS, Linux, en mi caso Windows. Vamos a descargar para Windows, y una vez que se descargue simplemente lo instalas, no tiene mucha complicación la instalación. Vamos a esperar que se termine de descargar. Perfecto, ya se terminó, lo abrimos y como ven aquí ya puedo instalarlo. Le ponen instalar, siguen los pasos y se va a instalar. Seleccionan la carpeta que está por default y se va a empezar a instalar Ollama en su computadora, ¿ok? Vamos a esperar que se termine de instalar y proseguimos, ¿ok? Perfecto, se terminó de instalar y una vez que se instale van a tener aquí un icono de una llama aquí abajito a la derecha, y eso quiere decir que se instaló Ollama en su computador. Para estar más seguro, les recomiendo abrir la consola de su computador, por ejemplo CMD en Windows, y poner Ollama y le va a aparecer este menú de acá, lo que quiere decir que tienen instalado el modelo. Y bueno, aquí ¿qué es Ollama? Bueno, principalmente es una aplicación que te ayuda a correr modelos en forma local, ¿ok? Como ven hay varios modelos. Yo el que voy a usar es Llama 3.2. Llama 3.2, vamos a buscarlo y aquí está. Básicamente Llama 3.2, ¿por qué? Porque es un modelo bastante bueno y es bastante pequeño, entonces lo pueden usar en la mayoría de los computadores. Pueden usar el modelo de 1,3 GB si tienen una tarjeta de video no tan buena, no de las últimas. O ya pueden usar el modelo 3,2, ¿ok? Para usarlo, simplemente van a ir aquí a su consola. Voy a borrar la consola para que sea mejor. Y vamos a poner Ollama pool, perdón. Es importante acá que pongan el pool para poder trabajar con Python, en el caso que lo que vamos a hacer ahora, para poder trabajar con Python con el modelo, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner Llama 3.2, que es el modelo que vamos a usar, y le van a dar Enter, ¿ok? Y aquí va a empezar a descargar el modelo. En mi caso ya como está descargado se demoró nada. Y una vez que diga acá success, que ya fue exitoso, ya pueden empezar a usar el modelo. Para comprobar que tienen el modelo descargado, pongan Ollama o Llama list, le dan Enter, y como ven acá van a estar los modelos que tienen descargados. En mi caso tengo descargado estos modelos, ¿ok? Voy a poner CLS para borrar consola, voy a cerrar y ya comenzamos entonces con la siguiente etapa. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una carpeta. Yo la voy a crear acá en el escritorio, ustedes la pueden poner donde quieran, y voy a poner Ollama RAG y le voy a poner ese nombre, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, y yo voy a abrir la carpeta con Visual Studio Code. También pueden usar el IDE que ustedes quieran, ¿ok? Voy a crear un archivo app.py, un archivo de Python, y lo que vamos a hacer acá es instalar el entorno virtual. Voy a crear una nueva terminal y vamos a instalar vamos a crear un entorno virtual. Para eso vamos a abrir la terminal, vamos a ir a la carpeta del proyecto, que es Ollama RAG, y vamos a poner Python-mvenv y el nombre del entorno virtual, que en este caso va a ser
ENV de environment o entorno en inglés, ¿ok? Así que le vamos a dar enter y vamos a ver acá que se va a crear una carpeta con el nombre del entorno virtual, ¿ok? Vamos a esperar que se termine de instalar. Voy a checar un poco aquí. Y ahora que está listo, tenemos que abrir el entorno, o sea, activar el entorno virtual. Para eso vamos a poner el nombre del entorno virtual, scripts, y vamos a poner actívate para que se active el entorno virtual. Cuando aparece entre paréntesis, porque el entorno virtual está activado. Y como ven, aquí se creó una carpeta con el nombre del entorno virtual en la carpeta del proyecto. Perfecto. Lo siguiente son las librerías que vamos a usar. Entonces vamos a importar las librerías. Para eso vamos a importar LangChain Community, Document Loaders, para importar PDF, archivos de PDF. ¿Y por qué un archivo de PDF? Porque voy a trabajar con un archivo que va a ser un PDF, que es un archivo que se llama Inteligencia Artificial y Decisiones Clínicas. Cómo está cambiando el comportamiento del médico, ¿ok? Y eso es lo que este archivo que tiene 226 páginas, es lo que vamos a usar nosotros para nuestro proyecto, ¿ok? Entonces lo siguiente que vamos a hacer, entonces con esta librería nosotros cargamos un PDF. Con LangChain o Llama conectamos LangChain, que es un framework poderoso para trabajar con inteligencia artificial, con Ollama, con Chroma. Chroma es nuestra base de datos vectorial que ya voy a explicar. Y con Fast Embed vamos a usar Fast Embed Embedding para transformar los textos embedding, que ya también lo voy a explicar. Text Splitter vamos a importar Recursive Character Text Splitter para dividir el texto en textos más chicos. De LangChain Prompt vamos a importar Prompt Template para usar plantillas de prompt. Y con LangChain Combine Document vamos a combinar documentos. Vamos a traer crearte Staff Document Chain para crear cadenas y poder combinar documentos y poder dar una respuesta. Ya voy a explicar esto más en detalle. Y con LangChain Chain vamos a traer Create Retrieval Chain para crear cadenas que nos permitan trabajar de forma de flujo, ¿ok? De cadena en este caso. Perfecto. Entonces, una vez que importamos la librería, tenemos que instalarla. Vamos a instalar todas las librerías necesarias. En este caso, vamos a instalar LangChain Community. También vamos a instalar LangChain Ollama, LangChain Chroma y LangChain, ¿ok? Son las librerías que vamos a instalar primero. Le vamos a dar Enter, que son las librerías de LangChain que necesito para trabajar con este framework, ¿ok? Pero además necesito instalar otras librerías que ya les voy a mostrar cuáles son para poder integrar todo lo que necesitamos para este proyecto. Bueno, mientras tanto les voy a explicar un poco cómo va a funcionar este proceso. El que vamos a hacer, vamos a tener nuestro documento original, que en este caso va a ser este PDF con cómo se aplica la IA en la medicina. Luego tenemos que dividir este documento. ¿Por qué tenemos que dividirlo? Porque con esto nosotros vamos a reducir trabajo, porque si podemos, antes no se podía, por eso se creó también esto, que no podíamos meter un libro completo a la IA para que lo leyera. Ahora cada vez la IA están teniendo más contexto y se le puede meter mucha más información, pero antes no se podía hacer y se creó esta forma de que tener el documento original y dividirlo en chunk. ¿A qué se refiere dividirlo en chunk? Dividir este texto en fragmentos de texto, ¿ok? Entonces con esto nosotros vamos a buscar el fragmento de texto que nos interese y no todo el documento, ¿ok? Luego estos fragmentos de texto los vamos a transformar en vectores o embedding, que se llaman, son vectores matemáticos que son números, y estos embeddings se transforman a través de su semántica, es decir, su significado. Entonces mientras el texto tenga significados similares entre sí, los vectores van a ser similares, y mientras más distintos sean los significados, los vectores van a estar como más lejos, ¿ok? Y esto va a generar nuestra base de conocimiento. Entonces vamos a guardar el significado de cada párrafo del texto, vamos a relacionar los conceptos automáticamente y luego vamos a hacer una búsqueda. Entonces cuando nosotros hagamos una pregunta, vamos a buscar en la base de conocimiento los vectores y vamos a buscar los vectores que más se parecen o los textos que más se parecen a mi pregunta, los voy a enviar y después mi modelo me va a entregar una respuesta en base a estos vectores que más se parecen, en base a estos textos que más se parecen a mi pregunta, ¿ok? Y así ahorramos mucho procesamiento para que no procese el texto completo, sino que va a procesar específicamente las partes del texto que yo necesito usar. Ok, ya se instalaron las librerías, ahora tengo que instalar las otras librerías que les comenté, que son ChromaDB, para poder trabajar con base de datos. ChromaDB me permite crear bases de datos locales. PyPDF para poder trabajar con PDF y FastEmbedded para poder crear los embedding, ¿ok? Entonces vamos a instalar estas librerías también que van a ser necesarias, ¿ok? Ahí como ven se están instalando todas las librerías. Perfecto, es muy probable que muchas de las librerías se hayan instalado ya con LangChain porque cada vez LangChain está permitiendo instalar algunas librerías que necesita, pero igual de todas maneras se los dejo ahí por si hay alguna librería que no se instale, la tenemos que instalar nosotros.
lado, ¿ok? Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra propia IA local y vamos a ir paso a paso. El primer paso va a ser procesar el documento PDF y construir la base vectorial, ¿ok? Entonces vamos a crear acá una función que se va a llamar ingest document o insertar documento, donde le vamos a entregar la ruta de nuestro PDF. Como parámetro vamos a imprimir cargando tu documento y luego vamos a crear un loader, que es una variable que va a ser un objeto de la clase PyPDFLoader, en donde me va a cargar mi PDF. ¿Ok? Esta clase me permite cargar mi PDF a la librería LangChain. ¿Ok? Luego vamos a crear una variable page, en donde vamos a tomar nuestro loader y vamos a poner el método load and split. Lo que hace esto es dividir mi documento en páginas, ¿ok? Que son las páginas de nuestro PDF. Luego lo que vamos a hacer es dividir aún más nuestro documento. Vamos a crear una variable que se llama TextSplitter, en donde vamos a llamar al método recursive character TextSplitter, que es un método en que me divide de forma recursiva el documento por caracteres. Le vamos a decir cuál es el tamaño de los documentos, en este caso que me los divida por 1024 caracteres cada documento, que exista un overlap de 100 caracteres. ¿Qué quiere decir esto? El documento siguiente va a empezar 100 caracteres antes que termine el documento anterior. Va a haber un traslape de 100 caracteres para que no pierda el contexto completo del documento anterior, ¿ok? Luego vamos a tener este método o este parámetro que es len function. Lo que usa len es para medir la longitud de los fragmentos contando el número de caracteres. Y con add start index igual true, vamos a incluir la posición inicial de cada fragmento dentro del texto original para que sean como parte de los metadatos. Y así va a facilitar el rastreo de la ubicación de cada fragmento en el texto original. Es útil para tareas como resaltar resultados o referencias precisas, ¿ok? Que son las páginas. Luego vamos a crear nuestros chunks, en donde vamos a tomar el text splitter y vamos a hacer un split document, en donde le vamos a entregar las páginas. Entonces aquí estamos haciendo una división de documentos de nuestras páginas con el método recursive character TextSplitter, ¿ok? Y aquí vamos a poner, convertimos tantas páginas en tantos chunks, que son pedazos inteligentes, ¿ok? Luego vamos a crear nuestros vectores. Para eso vamos a crear una variable embedding, en donde vamos a usar fast embedding. Entonces vamos a crear una base vectorial en donde vamos a guardar mis embeddings, mis vectores, que va a ser de nuestra librería Chroma, que es la que importamos acá, desde los documentos. Entonces vamos a crear nuestra base vectorial desde nuestros documentos. ¿Qué documentos? Los chunks, los que creamos acá. ¿Qué tipo de embedding vamos a usar? ¿Cómo vamos a transformar los documentos en bases vectoriales a través de fast embedding? Aquí, bueno, hay muchos otros embedding que pueden usar. Yo estoy usando este, también pueden usar, incluso hay uno de Olama que usa llama embedding, pero yo estoy usando el fast embedding, ¿ok? Entonces ese es el que vamos a usar y el directorio persistente para que me cree una base de datos local, que se va a llamar local knowledge-database. Entonces aquí se van a guardar mi base de datos vectorial. Y vamos a imprimir tu IA local ya conoce el documento. Y vamos a retornar nuestra base vectorial, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es nuestro paso 2, que es crear el RAG para interactuar con estos documentos, ¿ok? Entonces, para eso vamos a crear otra función que se va a llamar create-local-rag-chain. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Y aquí tenemos que poner cuál es el modelo que vamos a usar, qué modelo de lenguaje natural. En este caso vamos a usar un local-LLM, también la variable que le pueden poner como ustedes quieran. Yo estoy diciendo acá que estoy usando una base local de lenguaje natural y va a ser un chat o llama, ¿ok? Y el modelo del chat o llama que vamos a usar es llama 3.2, que es el modelo que descargamos. Ustedes pueden usar el que ustedes más quieran, pero yo estoy usando este. Y la temperatura 0,7. ¿Qué es la temperatura? Es qué tan creativo yo quiero que sea mi modelo. Mientras más cercano a 2 es mucho más creativo, puede entregar respuestas muy falsas. Mientras más cercana a 0 es mucho más bueno, es menos creativo y generalmente para la misma pregunta debería entregar respuestas muy similares entre una y otra iteración, ¿ok? Así que 0,7 es un buen valor. Luego vamos a crear una plantilla de prompt. ¿Qué es una plantilla de prompt? Como el nombre lo dice, es una plantilla en donde yo puedo poner un prompt y puedo poner variables que voy a tener cierta parte que va a ser común del prompt y ciertas partes que van a ser variables dependiendo del contexto. Entonces vamos a crear una plantilla de prompt que va a ser prompt template, y le vamos a poner este prompt, que esta parte del prompt va a ser la que va a ser constante para todo. Lo que va a cambiar son estas cosas azulitas que están entre llaves,
que van a ser mis variables, ¿ok? Entonces le vamos a poner, eres un asistente inteligente y experto, responde, basándote en el contexto proporcionado de los documentos. Si no encuentras la información en el contexto, dilo claramente. Siempre menciona de qué parte del documento viene tu respuesta. Luego tenemos que poner contexto en los documentos. Le vamos a entregar una variable que va a ser el contexto, que van a ser nuestros documentos. O el contexto más bien es, en este caso no va a ser el documento completo, van a ser los vectores que más se parecen, los textos de los vectores que más se parecen. Y el otro input, o sea, la otra variable va a ser el input del usuario, la pregunta del usuario. Y luego le vamos a decir respuesta de ya 2 puntos para que entregue la respuesta. La pregunta también la tenemos que transformar a embedding. Entonces vamos a poner un embedding que va a ser un fast embedding. Lo mismo para la base vectorial, porque yo tengo que hacer una pregunta, me la tienen que transformar a vectores y buscar en la base vectorial a qué vector se parece más. Luego vamos a crear nuestro retriever. ¿Qué es el retriever? Vamos a retornar los vectores que más se parecen. Entonces vamos a crear de nuestra base vectorial, vamos a retornar los vectores más parecidos a la pregunta. El tipo de búsqueda va a ser vector de similitud, que se pone así. Y aquí vamos a poner los argumentos. Vamos a poner Q2.3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos vectores? Quiero que me entregue los 3 vectores más parecidos, en este caso, ¿ok? O los 3 textos más parecidos a mi pregunta. Aquí pueden ser 5, 10. Ustedes van decidiendo en base a sus documentos. Si el documento quizás tenga muchas cosas parecidas, quizás le conviene poner más documentos. Si realmente está bien segmentado por capítulos, quizás no le conviene poner 3 y está bien. Y así limitamos la cantidad de resultados para mantener las respuestas concisas y que sean más relevantes, ahí dependiendo de los documentos que ustedes tengan. Y este score que está acá, lo que estamos haciendo es establece cuál va a ser el umbral mínimo que necesitamos para que un documento sea considerado relevante o no. Y en este caso va a ser 0,5. Mientras más cercano a 1 es mayor similitud y mientras más cercano a 0 son menor similitud. El umbral 0,5 significa que solo se van a considerar los documentos con una similitud moderada o alta, ¿ok? Luego vamos a crear una cadena de documentos. Y las cadenas de documentos son una combinación de pasos. Entonces lo que estamos combinando acá, cuál va a ser el modelo LM que vamos a usar, cuál va a ser el prompt template. Entonces este modelo tiene que usar esta plantilla de prompt. Luego vamos a crear otra cadena que va a ser nuestra rack chain, que va a ser de tipo create retrieval chain, en donde le vamos a entregar el retriever, el resultado de la búsqueda, y la otra cadena que va a ser que a mi modelo LM le voy a entregar nuestro prompt template. Por lo tanto, para la respuesta va a tener que usar el prompt que le dijimos acá arriba para entregarme una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí en el modelo? Nosotros vamos a hacer una pregunta, esa pregunta la va a transformar a vectores, me va a entregar las 3 respuestas más parecidas a mi pregunta, o los 3 textos más parecido a mi pregunta. Ese texto se lo vamos a pasar al modelo llama 3 y con el prompt que le entregamos me va a entregar una respuesta en base a la pregunta del usuario. Entonces le voy a entregar los tres documentos más parecidos, el usuario hace la pregunta y me va a entregar la respuesta detallada en base al contexto de los documentos que más se parecen y a la pregunta del usuario, ¿ok? Y lo que vamos a retornar acá es la cadena creada, la cadena RAG, ¿ok? Lo siguiente que tenemos que hacer es conversar con el documento cargado. Entonces vamos a crear nuestro chat con el documento, vamos a definir una función que se llama chat with document, en donde le vamos a entregar la pregunta del usuario como parámetro, y vamos a crear la cadena, que va a ser nuestra cadena que creamos acá arriba, la vamos a guardar en una variable chain. Luego vamos a imprimir acá la pregunta del usuario y vamos a imprimir buscando en los documentos. Vamos a crear una variable de resultado en donde vamos a tomar a nuestra cadena y vamos a hacer el invoke para que el modelo responda. Entonces le vamos a entregar el input, la pregunta del usuario, y vamos a imprimir la respuesta de nuestro modelo, que es result y la answer entre paréntesis cuadrados. Y luego vamos a imprimir las fuentes consultadas, las fuentes de resultado. Entonces vamos a iterar en cada uno de los documentos del contexto de nuestros resultados. Recordar que nosotros le pedimos que guardar el contexto de los resultados. Va a empezar en 1, porque aquí el i empieza en 0, entonces le estamos forzando que empiece en 1. Entonces vamos a poner 1, página, y vamos a obtener del metadato, obtener la página del documento de donde fue sacada la información. Y finalmente vamos a retornar el resultado del modelo. Ahí, pero este está con un tab de más. Ahí sí. Y ahora el paso 4 es el sistema completo con la interacción. Ok, vamos a definir una función principal, una función main, en donde vamos a imprimir, iniciando tu guía local con RAG. Vamos a poner la ruta del documento. Obviamente esta ruta ustedes pueden cambiarla. PDF path va a ser ia.pdf, que le pongo solamente acá porque el PDF está en la misma ruta del proyecto, en la misma carpeta. Si no, ustedes pueden poner la ruta completa de su archivo. Luego vamos a llamar a la función ingetPDF
para que recordar que la función ingest PDF me convierte el PDF en chunks más pequeños, ¿ok? En párrafos más pequeños. Luego vamos a imprimir acá. Ya puedes conversar con tu documento. Escribe salir para terminar. Son indicaciones que le estamos dando al usuario. Luego vamos a hacer un while. Mientras esto sea verdad, se va a ejecutar lo de abajo. Entonces vamos a crear una variable question o pregunta que va a ser el input que le vamos a preguntar al usuario. Entonces le vamos a decir al usuario cuál es tu pregunta. Y aquí vamos a poner, si el usuario pone salir, aquí lo estamos transformando todo a minúscula porque el usuario puede poner salir con mayúscula o la primera letra con mayúscula. Aquí estamos transformando toda la pregunta del usuario a minúscula y si es igual a salir, vamos a salirnos del while. Vamos a poner un break para salirnos del while y el sistema se cierra. En caso contrario, que no sea salir, vamos a llamar a la función chat-with-document en donde vamos a entregarle la pregunta del usuario como parámetro. Y cuando nos salgamos vamos a imprimir hasta la próxima, ¿ok? Y finalmente lo que vamos a hacer es ejecutar el sistema. Vamos a poner esta línea de código para que esto de acá solo se ejecute cuando llamamos directamente a este archivo. Si lo importamos de otro archivo, esta línea de código no se va a ejecutar. Pero como lo vamos a ejecutar directamente desde acá, se va a ejecutar el main. Entonces se va a ejecutar nuestra función main, que primero va a transformar nuestro documento en pedazos y luego me va a permitir chatear con el documento. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar acá. Voy a agrandar. Y lo que voy a hacer aquí es poner Python. Ay, perdón, está con mayúscula. Python app.py. Le doy Enter. Y como ven aquí me dice iniciando tu vida local con RAS. Cargando tu documento. Convertimos 211 páginas en 532 pedazos inteligentes. ¿Ok? Entonces, como ven acá se me creó una carpeta local knowledge-database y adentro tengo mi archivo SQLite en donde tengo la base de datos vectorial, ¿ok? Entonces aquí ya puedo hacerle una pregunta. Lo primero que vamos a hacer es hacer una pregunta general para saber que el modelo no está usando información externa o de su conocimiento para responder. Entonces le voy a preguntar quién es, por ejemplo le puedo preguntar quién es Harry Potter. ¿Por qué? Porque todos, obviamente la IA ya está entrenada de quién es Harry Potter, pero quiero que busquen el documento, no encuentre quién es Harry Potter y me diga, ojo, no encontré esto, ¿ok? Le vamos a dar Enter y vamos a ver si me logra hacer eso. Y como ven aquí me dice, vamos a agrandar un poquito acá. Me dije, ¿quién es Harry Potter? Buscando los documentos. Respuesta, lo siento, pero no tengo información directa sobre la persona Harry Potter en el contexto proporcionado de los documentos. Y me pone anexo a artículos revisados. El contexto parece centrarse en revisiones literarias. Sin embargo, no puedo sugerir que si estás buscando información sobre Harry Potter, es posible que necesites buscar otro tipo de recursos como libros, artículos o sitios web dedicados a la literatura fantástica del universo de J.K. Rowling. Como ven, me dio una respuesta perfecta que era lo que yo esperaba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me dijo, ok, no tengo Harry Potter en mi contexto. Yo sé que Harry Potter es esto, quizás está hablando de ello, pero yo no te voy a responder porque yo solo te voy a responder sobre el documento. Así que me parece perfecto. Estas fueron los vectores que más se parecieron a mi pregunta. Y ahora lo que voy a hacer es hacer una pregunta sobre el texto. Le voy a preguntar cómo la inteligencia artificial se aplica en medicina. Le vamos a dar Enter y la respuesta acá me la da. ¿Cómo la inteligencia artificial se aplica a la medicina? Buscando los documentos, según el documento de inteligencia artificial para la toma de decisiones clínicas, la inteligencia artificial se está aplicando cada vez más en la toma de decisiones clínicas para mejorar la precisión y eficiencia en la atención médica. La IA utiliza en diferentes áreas como análisis de datos, diagnóstico, planificación, prevención, etc. Y después me dice, sin embargo, importante destacar que la IA no reemplaza completamente a los profesionales de la salud, etc. Y acá me entrega la fuente. La sección 2.1, introducción, 3.1, análisis de datos, 3.2, diagnóstico asistido, 3.3, planificación de tratamiento y prevención de errores. Las fuentes consultadas son estas, ¿ok? Como ven, súper bien. Y bueno, si ya llegaste hasta acá, felicitaciones. Acabas de construir algo que las empresas cobran muchísimos dólares por implementar. Y si quieres llevar todo esto al siguiente nivel, te recomiendo sumarle una interfaz gráfica para usarla sin código. Por ejemplo, usando Streamlit, que también lo puedo traer en un siguiente video. Otro, soporte para múltiples documentos en simultáneo. También es un buen avance para nuestro modelo. Y optimizaciones para documentos de más de 1000 páginas, ¿ok? También puedes ir mejorando tu modelo con estas mejoras, ¿ok? Que también los traeré en siguientes videos. O sea, a mí me gusta mucho este tema, así que les prometo traer más videos al respecto. Y bueno, si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme o aportarme de alguna otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago, aparte de ayudarme, que se agradece un montonazo para poder seguir trayendo este contenido al canal, pueden tener acceso a todos los códigos de todos los videos que traigo al canal, además de contenido anticipado y contenido exclusivo que estoy empezando a subir.
Y también un saludo que viene a continuación. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias a Carlos, José, Juan Carlos, Lo Maravilloso del Keto, Armando, Alex, Ricardo, Patricio, Marcelo, Robinson, Isaac, Camila, Pablo, Cristian, Braham, Montes, Mario, Isaí, Francisco, Alexander, William, Axstein, Oscar, Cristian, Hov, Sergio, Dal, Claudio, Jorge, Alfonso, Yarif, Fabiola, Javier, Quincito, Dancris, Daniel, Miguel, Oscar, Silvana, Enrique, Flavio, José, Octavio, Rafael, Halmar, Héctor, Nelson, Axel, Pablo, Osbel, Felipe, Rafael, Alejandro, Juan Carlos, Juan, José Ignacio, Oscar, Jorge, Diego, Fred, Luis, Maswell, Erasmo, Isaac, Bustaro, Eduardo, IDBS, José Luis, Oscar, José, Diego, Claudio, Víctor, Gustavo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Elgin, Neibel y José. Muchas gracias a todos. Agradecer a los miembros del canal también de YouTube, a Cristian y Jorge por su apoyo. Muchas gracias. También agradecer los últimos cafecitos que me han regalado. Y muchas gracias José Luis, Sergio Sojo y Alfonso García.